Bien, buenas. Como parte del desarrollo del curso que ya habíamos visto en la primera parte, vamos a utilizar en esta ocasión otra vez el programa Mega para poder hacer algunos alcances y utilidades de la aplicación del análisis de secuencias, ¿no?, que existen en varios soportes en internet, como el GenBAM, ¿no?, uno de los más utilizados, donde nosotros podemos sacar genes o un tipo de genes de diferentes especies y ver comparativamente cómo ha sido su evolución. Recuerden que los genes tienen diferentes efectos sobre el fenotipo. Y bueno, escojamos nosotros el gen que escojamos, siempre tiene que estar amarrado esto con el tema evolutivo, ¿no? Siempre tiene que estar amarrado con el tema evolutivo, relacionando no solamente la secuencia y la variabilidad genética del ADN o del ácido nucleico, sino que esta tiene que estar relacionada con el tema fisiológico y también metabólico, ¿no?, que ha llevado lugar a que un gen varíe o no en el tiempo. Bien, como ya habíamos mencionado en la anterior práctica, la bioinformática es una herramienta que ayuda a poder comparar secuencias nucleotídicas y también de aminoácidos, ¿no?, entre diferentes especies, que es lo que vamos a hacer en esta práctica, ¿no? Vamos a ver primeramente si las similitudes estructurales o funcionales que nosotros conocemos entre diferentes especies se pueden trasladar a la comparación de las diferencias entre las múltiples secuencias biológicas de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver primeramente que lo que vamos a hacer es una búsqueda de secuencias en la base de datos y que ya la tenemos preparada. Vamos a hacer el alineamiento respectivo. Vamos a descubrir los patrones dependiendo de los diferentes modelos filogenéticos que existen. Eso realmente no es uno solo, sino hay varios. Y vamos a reconstruir las relaciones evolutivas, aquellas que se acerquen más a lo que nosotros sabemos o tenemos información, ¿no? Y luego vamos a interpretar estos datos de relaciones filogenéticas y poder dar de alguna forma respuestas a los procesos de selección natural, si hablamos de animales o de especies silvestres, o artificialmente también, ¿no? O sea, hay selección artificial también en plantas y animales domésticos. Evolutiva es una escuela de clasificación que tiene como finalidad determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que componen un taxón. Dentro de esta sistemática evolutiva podemos encontrar los cladogramas. Los cladogramas son diagramas que permiten representar el parentesco evolutivo entre las especies. Este se parece pues a un árbol genealógico en el que la base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje, esta se presenta con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva rama comparten un mismo ancestro y están más cercanos entre sí que con los descendientes de otras ramas. Cada cladograma, por representar las relaciones evolutivas entre un grupo de seres vivos, se considera una teoría científica. Ahora pues les voy a explicar un ejemplo del siguiente cladograma. Este es una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija, y por último un ratón. Estas ramas pues señalan cada organismo que les acabé de mencionar. En esta imagen se muestra el parentesco entre una bacteria, que la vemos aquí, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos cuadros rojos, que lo pueden observar aquí.
que indican las características compartidas entre todos estos organismos. La característica que está más en la base es el de estar formado por células, que está aquí, células eucariotas. Todos los linajes que se derivaron desde este punto, los que conducen a los hongos, mariposas, peces, lagartijas y los ratones poseen esta característica, es decir, el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón poseen células eucariotas. La segunda característica señalada, que es la que vemos aquí, son los tejidos animales. Todas las ramificaciones que hay después de este punto deben tener tejidos animales, exceptuando el hongo y la bacteria, pues que está antes de este nodo. Una característica es la de poseer cráneo. Entonces podemos decir que el pez, la lagartija y el ratón poseen cráneos y los anteriores no. Y la cuarta característica están los pulmones, dándonos a conocer que la lagartija y el ratón poseen pulmones. Y pues, por último el pelo, que solo el ratón posee pelo. Basado pues en este cladograma podemos afirmar también que un ratón está más emparejado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bifurcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximo que el nodo de bifurcación de los linajes que lleva un pez y el ratón. Bueno, y finalmente pues podemos decir que a través del cladograma se puede hacer una lectura de todas las características que poseen los organismos, pues, teniendo en cuenta la información que puede proporcionar el cladograma. Espero que les haya gustado y muchas gracias. En este video vamos a hablar de taxonomía. En el afán que tenemos los biólogos de andar clasificándolo todo, una de las cosas que quisimos hacer es clasificar a todas las formas de seres vivos que existen. Y se armó un lío porque son muchos. Entonces, lo que surge ahí es la taxonomía, que es la rama de la biología, que justamente va a intentar establecer reglas de clasificación. Pero, como los taxónomos también son seres humanos y no siempre nos ponemos de acuerdo, resulta ser que aparecen escuelas de clasificación que utilizan distintos criterios. Esas escuelas las vamos a ver enseguida. Ahora vamos a trabajar una en particular, que es la escuela cladista. Antes de empezar con eso, quiero que pongamos un poco en remojo conceptos de evolución, que son los de convergencia y divergencia. Recuerden que la evolución convergente era aquella en la que bichos que no tenían un ancestro en común, estos dos vienen de historietas diferentes, se parecen externamente o anatómicamente porque se han adaptado a ambientes parecidos, han sufrido presiones ambientales semejantes. En este caso, ser superhéroes, entonces usan botas, son musculosos, tienen pechos grandes, etcétera, etcétera. En el extremo contrario de esto tenemos la divergencia. ¿Qué quiere decir? Que bichos que sí tienen un ancestro en común no se parecen porque han sufrido presiones ambientales diferentes. Entonces, este bicho se adaptó a ser herbívoro, comer hojas de los árboles, por lo tanto tiene un cuello largo, mientras que este bicho es carnívoro, tiene que andar correteando presas, tiene patas cortas, cuello corto. Dicho esto, empecemos con la escuela cladista. La escuela cladista arma o agrupa a los seres vivos armando árboles filogenéticos. En estos cladogramas, fíjense que tienen como características que son dicotómicos. ¿Qué quiere decir? Que vengo con un grupo de individuos, de especies que tienen una característica, ¡plac!, se separan, divergen. Después tenemos esta característica que quedó acá, por ejemplo, 4 patas, tetrápodos. Vienen tetrápodos, ¡plac!, se separan en 2 grupos. O sea que trabajan sobre las divergencias. Y observen que lo que en todos los casos representan son relaciones de ancestralidad. ¿Qué quiere decir? Que este derivó de este, que este derivó de este, que este derivó de este y que este derivó de este. O sea, que estos dos están más emparentados que estos con estos. En este cladograma tenemos estructuras. ¿Y cuáles son? Son los nodos. Los nodos es el punto de encuentro de 3 ramas. Las 2 que se acaban de formar más la primitiva. Esta rama primitiva, que representa el ancestro común a las 2 ramas, se llama raíz. Y finalmente lo que nosotros tenemos son grupos. El grupo interno es el grupo que yo estoy estableciendo que quiero clasificar. Analicemos un poquito esto. Yo venía con bichos que no tenían vértebras, con invertebrados. Surgen los vertebrados. Los primeros vertebrados no tenían patas.
surgen las patas, tetrápodos. Dentro de los tetrápodos, lo que primero teníamos eran bichos que necesitaban sí o sí, por lo menos, volver al agua para reproducirse. No se habían podido independizar completamente del agua. Surgen bichos que pueden reproducirse de manera independiente del agua porque generan un huevo amniota, un huevo con muchas membranas que lo puedo poner afuera y no se va a secar. Y aparte le da nutrientes. Entonces fíjense que siempre van surgiendo características novedosas. Esas características novedosas se llaman apomorfías, mientras que las características primitivas se llaman plesiomorfías. Esto es relativo, porque si yo estoy tomando como característica el tener 4 patas, ese es mi carácter novedoso, mi apomorfía. El ser vertebrado quedó como una característica primitiva, se transformó en una plesiomorfía. Entonces, si yo ahora estoy considerando al huevo amniota como mi característica para definir mi grupo interno, para clasificar a todos aquellos bichos que puedan reproducirse de manera independiente del agua, el tener 4 patas quedó viejo. Entonces esto es una apomorfía y esto es una plesiomorfía. ¿Qué es lo que tienen que tener mucho en cuenta, chicos? Es cómo y dónde estoy poniendo mi carácter novedoso para establecer mi clasificación. Porque según eso, lo que está por debajo va a ser primitivo, mientras que lo que yo estoy considerando, que es lo que recién aparece, es el carácter novedoso. Este tema de las apomorfías me permite establecer grupos, porque yo voy a decir que todos aquellos grupos que incluyan al ancestro común, tetrápodo, 4 patas, y a todos sus descendientes, ese grupo se va a llamar monofilético. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo voy a ver quiénes tienen este huevo amniota, quiénes pueden poner un huevo independiente del agua. Entonces yo voy a decir que mamíferos, tortugas, lagartos, cocodrilos y aves, todos tienen huevo amniota. El grupo entonces que arranca de acá, cuya característica novedosa es tener el huevo amniota, es un grupo monofilético. Incluye al ancestro común, a la raíz y a todos los descendientes de ese grupo. Los grupos monofiléticos son la base de la clasificación cladística. Resulta que quiero hacer otro tipo de estudio y yo quiero estudiar a los bichos que tienen 4 patas. Entonces yo vengo y miro los bichos que tienen 4 patas y voy a decir, bueno, este anfibio medio mutante tiene 4 patas, los mamíferos tienen 4 patas, las tortugas tienen 4 patas, los lagartos tienen 4 patas, los cocodrilos tienen 4 patas. Y voy y le cuento las patas a las aves y encuentro que tienen 2, porque lo otro son alas. Bueno, independientemente de que no analicé muy en detalle esas alas, que en realidad son patas modificadas, yo armé mi grupo en donde entonces me quedaron estos 4 taxones: anfibios, mamíferos, testudines, lepidosaurios y cocodrilos. Buenísimo. Ahora, cuando voy a hacer ese análisis desde el punto de vista evolutivo, yo empiezo a seguir las ramas y resulta que el ancestro común más cercano que comparten todos estos bichos está acá, está en ser tetrápodos. Pero resulta que yo a las aves me las dejé afuera. Entonces, aquellos grupos donde yo estoy excluyendo a alguien por alguna característica, en general porque hubo una divergencia extrema, en este caso generaron alas, ese grupo se va a llamar parafilético. ¿Qué quiere decir? Que me estoy dejando afuera a alguien que evolutivamente está emparentado con todo el resto. Finalmente nos quedan los grupos polifiléticos. Supongamos que ahora yo me quiero centrar y ponerme a estudiar a los bichos que termorregulan, que son homeotermos. Entonces te voy a decir, bueno, los que son homeotermos son los mamíferos y las aves. Observen que estos grupos, que para mi grupo de interés anda fenómeno, porque yo quiero estudiar los bichos que termorregulan, eso no me lo puede discutir nadie. Lo que yo no puedo decir es que evolutivamente esos bichos comparten un ancestro común, porque fíjense dónde están los mamíferos y dónde están las aves. No tienen un ancestro cercano como un cocodrilo y un ave, sino que tengo que venirme hasta acá para ver el ancestro común. Estos grupos que yo armo, donde tomo organismos que no están emparentados, son los grupos polifiléticos. Poli, muchos. Entonces, resumamos. Monofilético, el ancestro común y todos los descendientes. Parafilético, el ancestro común, los descendientes, pero me estoy dejando a alguien afuera, excluyo a alguien por una divergencia extrema. Polifilético, junto bichos que no están emparentados de manera cercana. ¿Por qué? Por una convergencia, porque han sufrido presiones semejantes, entonces se parecen. En función de esto, la escuela cladista se basa en grupos monofiléticos. Pero no quiere decir que esté mal que yo quiera estudiar a los organismos que termorregulan, que son homeotermos. Entonces, ahí está perfecto. Yo acepto que estoy armando un grupo polifilético. Lo que estaría mal es si a mí se me da por decir que, aparte de que son homeotermos, comparten un ancestro común cercano. Ahí es donde estoy metiendo la pata.
estas son hipótesis y van cambiando, cada vez que hay más datos van cambiando. Entonces se utilizan criterios que se llama el criterio de la parsimonia para, entre las distintas hipótesis que surjan, seleccionar aquellas que es más probable. Fíjense en este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 taxones diferentes. Y para llegar a esto, con este árbol yo tuve que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios. Yo en este otro verde también tengo mis mismos 7 taxones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, ahora, para establecer este tipo de relación filogenética, yo utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. El principio de la parsimonia lo que nos dice es que vamos a elegir aquella hipótesis que haya necesitado menos cambio evolutivo, que haya necesitado la aparición de menos características. Entonces, la escuela cladista, que ya la vimos, se basa en grupos monofiléticos, se basa en homologías, por lo tanto, en evolución de tipo divergente. Bichos que vienen, características que se bifurcan. Por otro lado, aparecen los feneticistas. Los feneticistas nos dicen que no podemos dejar de lado aquellos bicharracos que se parecen porque han sufrido presiones ambientales semejantes. Entonces, de ahí surge esta escuela que va a tomar como concepto las similitudes globales, morfológicas, anatómicas para armar grupos. Por lo tanto, va a incluir a cualquiera de los 3 grupos, mono, para o polifilético. No tiene mayores problemas. Finalmente, lo que nos está quedando colgado es la escuela evolucionista, que es como una especie de intermedio entre el cladista y el feneticista, porque el evolucionista lo que nos dice es, sí, tengamos en cuenta las relaciones de ancestralidad, perfecto, pero no podemos tampoco dejar de lado que en la medida en que estamos clasificando bichos, también tenemos que considerar aquellos que han divergido, aquellos que se han separado de la rama por presiones ambientales muy diferentes. Entonces, esta escuela evolucionista lo que va a considerar son grupos monofiléticos y parafiléticos. Con esto terminamos con esta parte media tediosa de clasificación y de taxonomía. Vamos a ver un pequeño video que nos haga recordar la utilización de este programa y sus aplicaciones, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Esto va de la mano con el GenBank, que es justamente el buscador de secuencias que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Del gen que a nosotros nos interese. Un aspecto que se debe tomar en cuenta al construir árboles filogenéticos y cladogramas es que nos basamos simplemente en información taxonómica, ¿no? Y después de tener esa información taxonómica y de historia natural, evolutiva de cada grupo, puede ser a nivel de especies diferentes o las mismas especies de un grupo, incluso dentro de lo que ya se forman nuevas razas o variedades o tipos o líneas, ¿no? Ahí recién utilizamos información molecular para afinar meramente si la evolución ha ido por ese sentido, ¿no? Igual para selección, ¿no? Para programas de selección se utiliza también la información para analizar a nivel de razas o líneas y ver por dónde va el tema evolutivo, ¿no? Cuando observamos toda la diversidad viva a nuestro alrededor, una pregunta natural es ¿qué tan relacionadas están las diferentes especies entre sí? Y si lo ponemos en un contexto evolutivo, el parentesco entre ellas debería estar ligado a qué tan reciente es el ancestro común entre 2 especies. Y lo que vamos a tratar de hacer en este video es construir un árbol para mostrar cómo diferentes especies evolucionaron a partir de ancestros comunes. Y vamos a hacerlo basándonos en algunos rasgos visibles. Pero esta va a ser una enorme simplificación, porque solo voy a trabajar con 5 especies y 5 rasgos muy simples. Pero como veremos, o como hablaremos en videos futuros, esto puede hacerse de una forma mucho más compleja. Y eso es lo que los biólogos hacen. Ellos verían mucho más que 5 rasgos. Verían en la evidencia molecular con base en diferencias de proteínas, con base en diferencias de ADN, para realmente comenzar a crear lo que nosotros llamamos un árbol filogenético. Déjame escribirlo. Un árbol filogenético. Y bueno, filo viene del griego para grupo o tribu o tipo. Y genético, ya sabes, está relacionado a la palabra génesis. Entonces, puedes pensar esto con la pregunta de cómo suceden estas cosas. ¿Cómo es que suceden los diferentes grupos o tribus? O en este caso, ¿cómo suceden las diferentes especies?
Bien, cuando se intenta hacer uno de estos árboles, es importante comprender que esto es una hipótesis. Y como siempre, vamos a intentar tener la hipótesis más simple que podamos para explicar lo que observamos. Y cuando vemos estas especies que tenemos listadas aquí, parece que hay una que es más diferente que todas las demás, es decir, la lamprea, ya que la lamprea no tiene ninguno de estos 5 rasgos que estamos observando. Así que a esta la vamos a llamar un grupo externo. Y muchas veces cuando necesitan construir un árbol filogenético, podrían proporcionarles algo que claramente sea un grupo externo. Por ejemplo aquí, la lamprea no tiene ninguno de estos rasgos visibles. Y si estuviéramos viendo las diferencias genéticas, esta podría tener el mayor número de diferencias genéticas, relativo, claro, a todo lo demás. Y esto tiene sentido, porque la hipótesis más simple es que su ancestro común sea aquel que esté más distante en el pasado que todos los demás. Así que permítanme empezar a dibujar este árbol. Entonces voy a poner por aquí un momento muy en el pasado, algo más o menos así, y bueno, por aquí vamos a tener un punto de ramificación, donde vamos a tener al ancestro común de la lamprea y todo lo demás. Así que finalmente tienen este ancestro en común. Y después hay muchas especies a lo largo del camino, hasta que por aquí tenemos a la lamprea en tiempo presente. Entonces, la siguiente cosa que tenemos que pensar es cómo todo lo demás terminó ramificándose. Es decir, qué hay en común en todos los demás que tal vez no tuvieron en común con la lamprea. Y bien, si observas, una cosa que tienen en común y que vemos en todos los demás que tenemos listados aquí es la mandíbula. Por lo tanto, es razonable decir que tenemos un ancestro común entre la lamprea y todo lo demás justo aquí, y después se ramifica en múltiples especies. Y una de esas especies debió de haber evolucionado para tener mandíbulas. Así que déjame escribirlo. Justo aquí voy a poner mandíbulas. Entonces las mandíbulas son consideradas un carácter derivado. Estas especies ancestrales en un principio no tenían mandíbulas y estamos asumiendo que en algún punto evolucionaron y se quedaron con las mandíbulas ya que probaron ser favorables en ciertos ambientes, o podría haber sido a través de un proceso como la deriva genética. ¿Quién sabe? Pero estoy suponiendo que era favorable en ciertos ambientes. Ahora vamos a ver si podemos clasificar los demás, las 4 especies que me faltan. De hecho, vamos a tachar a la lamprea porque esta ya la utilizamos, y también voy a tachar mandíbulas porque esto también ya lo utilizamos. Entonces, vamos al siguiente rasgo que sea más común. Y si vemos, el siguiente rasgo que es más común son los pulmones. Pero observa que no todas las especies tienen pulmones. El róbalo no tiene pulmones, no respira aire de la forma en la que los animales que viven fuera del agua respiran aire. Entonces, el siguiente punto de divergencia va a ser entre el róbalo y todo lo que nos queda. Así que permíteme dibujar eso. Y de nuevo, dije debe ser porque eso es una hipótesis. Y bueno, creo que es una hipótesis razonable. Entonces, por aquí vamos a tener al róbalo. Déjame escribirlo. Voy a tener al róbalo y hay un ancestro común entre el róbalo y todo lo demás justo aquí. Es decir, entre el róbalo y el antílope, el águila calva y el caimán. Y en algún punto ese ancestro en común se dividió en múltiples especies y una de esas especies hijas debió de haber evolucionado a tener pulmones en algún punto. Entonces, aquí voy a poner pulmones. Pulmones. Bien, estamos suponiendo que eso no fue en el linaje del róbalo. Y una vez más, solo estoy buscando la explicación más simple. También podría haber sido alguna situación donde tal vez los pulmones evolucionaron y luego se fueron en algún punto para regresar a una forma más ancestral, pero prefiero tener una explicación más simple. Esta explicación más simple es una propiedad que los biólogos llaman parsimonia. Déjame escribirlo. La idea de la parsimonia. Y parsimonia en el lenguaje coloquial significa simple, sencillo o económico. Cuando alguien les dice que son parsimoniosos, es una palabra que suena bastante bien, pero significa que eres sencillo. Ahora, parsimonia en este contexto es pensar que somos simples o que tratamos de simplificar la complejidad.
estamos tratando de ser tan simples como sea posible en nuestra explicación de qué está ocurriendo. Pero en cualquier caso, volvamos a lo que estábamos haciendo. Ya hemos hablado del róbalo, así que lo voy a tachar con este color, y también ya hablamos de pulmones, así que también lo voy a quitar de aquí. Y ahora nos falta hablar de plumaje, pelaje y mollejas, y también del antílope, el águila calva y el caimán. Muy bien, parece que el águila calva y el caimán son los únicos que tienen mollejas, y el antílope tiene pelaje. De hecho, aún no hemos hablado del águila calva y sus plumas, pero ahorita vamos a hacerlo. Así que hagamos una rama por aquí para hablar del águila calva. Y veamos si puedo construir una que explique las diferencias entre el águila calva, el antílope y el caimán. Bien, el águila calva y el caimán tienen algo en común. Así que déjame poner por aquí al caimán. Tanto el águila calva como el caimán tienen mollejas, cosa que no tiene el antílope. Y obviamente pude haber puesto el caimán de este lado y el águila calva de este lado, o podía haber rotado cualquiera de estas ramas del otro lado en cualquiera de estos dos puntos de ramificación. Y después lo que nos queda por último es el antílope. Así que lo voy a escribir aquí. Aquí tengo al antílope. Ahora veamos si puedo dar cuenta de todos estos caracteres derivados. Entonces, aquí tenemos un ancestro común entre el róbalo, el águila calva, el caimán y el antílope. Justo aquí tenemos este punto de ramificación, y en algún punto de esta rama evolucionaron los pulmones. Entonces estamos proponiendo una hipótesis. Evolucionaron en esta rama, y luego digamos que justo aquí tenemos al ancestro común entre el águila calva, el caimán y el antílope. Y un ancestro común del águila calva y del caimán debió de tener mollejas. Así que vamos a poner las mollejas con su respectivo color justo aquí. Aquí tengo las mollejas. Y entonces todo lo que descendió de este ancestro que tenía mollejas tendrá mollejas. Pero otra vez, esta molleja pudo perderse. Es solamente una hipótesis. Bien, ahora vamos a tachar todo lo que tenemos aquí para ver qué es lo que nos falta. Ya contamos las mollejas, así que lo voy a quitar justo así. Y bueno, nos falta el plumaje. El águila calva es el único que tiene plumas, así que déjame ponerlo. Entonces, en algún punto tenemos un ancestro común entre el caimán y el águila calva, pero este ancestro común se ramifica en múltiples especies, una de las cuales tiene plumas. Entonces déjame ponerlo aquí y lo voy a poner con este color. Tiene plumas. Plumas. Bien. Y nuevamente, eso podría haber ramificado en muchas cosas que ya sabemos que existen, porque el águila calva no es la única especie con plumas, pero el águila calva sin duda es una especie que tiene plumas. Ok, entonces vamos a tachar también el plumaje, lo voy a quitar, y por último nos falta hablar solamente del pelaje. Y el único que tiene pelaje es el antílope, así que no sabemos dónde podría haber pasado esto. Podríamos querer buscar más evidencia para llegar con una buena hipótesis, pero en algún lugar a lo largo de esta rama derecha podríamos poner el pelaje. Déjame escribirlo. Por aquí tenemos al pelaje. Y entonces ahí lo tienes. Este es un razonable árbol filogenético. Puse en práctica la idea de la parsimonia para llegar con la explicación más simple. Pero hay explicaciones más complicadas y no sabemos. Algunas de esas explicaciones más complicadas podrían ser muy ciertas. Pero de esto tenemos ya una representación gráfica y fácil de qué tan relacionadas podrían estar diferentes especies y dónde comparten ancestros comunes. Entonces, el águila y el caimán comparten un ancestro común justo aquí, basándonos en este árbol filogenético, y además vamos a decir que están más relacionados que lo que está el antílope con el caimán. El águila calva y el caimán tienen más en común, o dicho de otra manera, tienen un ancestro común más común o un ancestro común más reciente justo ahí que el ancestro que tienen en común el antílope y el caimán, que está hasta acá abajo, y eso los haría estar más relacionados. Si estuviéramos haciendo esto más formal, entonces buscaríamos la evidencia genética y buscaríamos distintas proteínas.
Es decir, pensar en si el ADN del águila calva y del caimán tienen más en común entre sí que el ADN del antílope. Especialmente cuando esto es más complejo, podría haber muchas explicaciones diferentes, y solo queremos obtener más y más y más evidencias para seguir mejorando nuestros árboles filogenéticos. En este video vamos a trabajar con la base de datos de GenBank y realizar unos análisis en BLAST. Tenemos que tener en cuenta que por detrás de ese... Bien, vamos a ver algunas propuestas para poder hacer un recordaris de cómo se maneja la información en el GenBank y luego poder trabajar con el programa MEDA, ¿no? En este video vamos a trabajar con la base de datos de GenBank y realizar unos análisis en BLAST. Tenemos que tener en cuenta que por detrás de esa información existía una serie de procesos, una metodología desde ir a nuestra área de estudios, colectar individuos, almacenamiento, extracción de ADN, PCR, secuenciamiento comercial, y por fin tenemos nuestra información a modo de secuencia que podemos editarlas, alinearla para finalmente analizarla. Entonces, una secuencia es una continuidad ordenada de letras que representan las bases genéticas, adenina, citosina, guanina y timina. Esas secuencias vamos a tener en un formato disponible, en este caso es formato FASTA, que representan tres tipos de archivos. Entonces tenemos el formato FAI, FASTA y Nexus, todos ellos que son editables en el Notepad. El FAI, desarrollado por George Pezestein en 1980, y FASTA por David Lippert y William Pearson en 1985, y el Nexus por Wayne y David Mason, en colaboración con David Swafford en 1997. Probablemente muchos de ustedes no hayan nacido cuando esos cracks han estado trabajando en esos archivos y otros programas que veremos después. Aquí tenemos la diferencia entre FAI, FASTA y Nexus. El FAI empieza por espacio, número de taxones, espacio, número de caracteres. El FASTA con un símbolo de mayor que, el nombre de nuestro taxón y los caracteres. El Nexus tiene una serie de comandos iniciales de indata, coma, las dimensiones, que son los números de taxones, número de caracteres, el formato, qué tipo es de DNA, si existe o no get, información. Finalmente termina con punticoma en punticoma. Entonces, es bueno diferenciar siempre esos tres tipos de archivos para poder trabajar en los diversos programas de filogenia. Entonces, vamos al GenBank. Vamos a Google. GenBank. Hacemos clic en el primer. Y esa es la interfaz del GenBank. Entonces, lo que nos interesa es tener información de nuestro grupo de estudio. En este caso, vamos a trabajar con el ficus. Los ficus, damos Enter y aparecerán muchos ficus, muchos de los que ya conocemos. Aquí tenemos este ficus elástica, tenemos la información que trabajar en RNA, tenemos los pares de bases y podemos escoger alguna serie de información. Pero es muy general ficus, entonces yo quiero ficus y nuestro marcador, en este caso es RBCL. Pero ¿qué es RBCL? RBCL es un marcador clostridial, aquí está el nombre ribulose, 1.5 bifosfato, carboxilasa, oxigenasa, larsa y bionic. Entonces ese es el significado de ese marcador. Lo que quiero saber, por ejemplo, quiero tener la información de este ficus victoria, hacemos clic y aparecerá inmediatamente toda su información, desde quienes han depositado, los autores, en qué revista está depositada, el año 2012 y lo más importante, la secuencia, que está disponible en columnas de 10 caracteres cada uno, entonces 1 a 60, 61 a 120, 121, así. Entonces tenemos aquí adenina, 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 etc. Nosotros queremos descargar esas secuencias y comparar con otros ficus, entonces seleccionamos aquí en Victoria, de 700 es bueno comparar con similares pares de bases, Indiana, Rosana, Gaspariniana, y bueno, vamos a descargar eso por el momento. Tenemos aquí Centro, File,
archivo y se va a descargar. Abrimos en nuestra carpeta este archivo para corroborar que se encuentra en formato FASTA. Y vemos que sí, empieza con el mayor que, el código de depósito y todo ese nombre. Yo les sugiero que eliminemos toda la información adicional, nos quedemos nada más con el nombre de nuestro taxón. ¿Y eso por qué? Porque para facilitar un poco, así hacemos con todo, para facilitar un poco la lectura en la hora que estamos haciendo nuestros análisis. Guardamos. ¿Por qué? Si hago doble clic aquí, va a abrir con un programa que ya tengo instalado, no sé con cuál, o el Mega en este caso. Entonces podemos observar que en nuestras secuencias se encuentra toda esa información, y aquellos dos que yo he cortado, no. Entonces esa es la importancia de retirar la información adicional. Entonces cerramos aquí, estamos trabajando con Djembe, pero yo soy específico y quiero estudiar el Ficus benjamina. Entonces Ficus benjamina, RBCL, para los que no conocen el Ficus benjamina, es aquí. Entonces bajamos, tenemos aquí 2044 pares de base. Voy a trabajar con este aquí, 615 pares de base. Vemos la información, vemos la subsecuencia, y yo quiero ver la secuencia en formato FASTA. Hago clic FASTA, leo y veo aquí. Ahora imaginemos que queremos introducir este archivo en nuestra secuencia para poder analizarla. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos copiar todo eso aquí, así, control C, bajamos, control V y listo. O también podemos descargar el archivo file FASTA y hacer lo mismo, abrir, editar, control C, control V. Entonces a la hora de salvar, aquí ya veremos el otro. Ahora que guardamos, aquí ya aparece nuestro título Benjamin. Aquí está, es esta secuencia. Bien, ahora imaginemos que nuestro compañero nos da una secuencia para analizar, pero no nos dice qué es. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es pedir un BLAS. Hacemos clic en la página, está en la descripción, nucleotidio o nucleótido, lo llaman. Copiamos esa información, control C, control V, que es la información que él nos dio. Yo dejo por defecto, aquí es importante, no está por defecto. Tenemos un BLAS. Lo que hace el BLAS es comparar tu secuencia con la secuencia que está, con múltiples secuencias que están en esta base de datos. Entonces, al comparar, te va a dar como resultado varios taxones similares, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí ya cargado, y podemos ver que es 100% idéntica con el Ficus glaberrina, fistulosa, etcétera, etcétera. Hay otros que son menos idénticos, 99, 98%, pero los primeros siempre son los más idénticos. El I-value, que es importante, siempre cuando es 0, próximo de 0, significa que está bien. El máximo puntaje, el puntaje total, la compatibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer aquí con el BLAS es, podemos pedir la gráfica de las 100 primeras secuencias. Podemos observar que todas, o la mayoría de ellas,
son compatibles, a excepción de esas aquí, que al inicio de la secuencia tiene algunos espacios. Podemos pedir de las 4 primeras nada más. Y aquí están los valores, ¿no? El valor 200, compatible. Podemos pedir el alineamiento para pairwise, de los 4 primeros. Entonces ahí compara nuestra secuencia con la secuencia encontrada por Philippus, Glaberrima y etc. Aquí los 60 primeros, ¿qué es lo que tenemos aquí? 100% compatible, 615 pares de base, no tiene gaps, que son los espacios vacíos informativos, y bueno, eso es todo. La taxonomía también podemos observar, viaje, organismo, taxonomía de esas taxones, y así. Bien, espero que hayan entendido, y cualquier cosa escríbanme. Hola, soy el señor Anderson y en este video voy a hablar acerca del cladograma. El cladograma esencialmente está tomando las características que son compartidas por los organismos y después reúne una hipótesis de cómo crees que pueden estar relacionados o un árbol filogenético. No es un árbol filogenético, es solo una suposición de cómo puede ocurrir. Afortunadamente ayer estaba trabajando con un poco de agua estancada y descubrí estas 7 criaturas y les he puesto mi nombre, por supuesto. La especie es Andersini aquaticus y todas son subespecies de esta. Básicamente tienen muchas características diferentes y entonces vamos a intentar ponerlas juntas en un cladograma. Y bueno, cuando estaban creciendo seguramente vieron Plaza Sésamo y solían jugar un juego llamado Una de estas cosas no es como la otra. Entonces esa es una buena manera de pensar en un cladograma. ¿Cuál de estos no se ve como los otros? ¿Cuál de estos es el grupo externo? Y bien, ustedes deberían de ser capaces de averiguarlo. El primero sería C. Y ahora, antes de que haga clic en el siguiente, traten de adivinar cuál sería el siguiente en salir según esta idea. Bien, sería B, porque no tiene un ojo, el cual sí tenemos en G. Así que el siguiente sería G. Traten de jugar. ¿Cuál sería el siguiente? Es correcto, va a ser D. Y después de ese, A. Y después F, y finalmente después tenemos a E. Así que probablemente podrían hacer eso, solo colocarlos en orden observando qué características tienen, así que aquel que esté en un grupo externo será aquel que no tenga ninguna de esas características, o tal vez una, y entonces básicamente un cladograma se va a parecer a esto. Va a ser una hipótesis de cómo estas cosas llegaron a existir. Podríamos observar aquí abajo y decir, bien, justo aquí hay una característica llamada membrana celular. En otras palabras, todas ellas tienen una membrana celular, es decir, todo lo que se ramifica a partir de este punto va a tener una membrana celular. ¿Y qué es este punto de ramificación? Bien, puedes pensarlo como un ancestro en común de todos los organismos que están aquí. Ahora, a partir de aquí podemos decir que la siguiente característica sería su forma circular. Y si seguimos subiendo un poco, ¿cuál será la siguiente característica que tienen? Bueno, la siguiente cosa va a ser el ojo. Entonces podremos seguir todo el camino hacia arriba y fijarnos en qué características se agregan. Esas características las usamos para hacer un cladograma. Hay algunas cosas interesantes que deberías saber. Así que si observamos este cladograma y decimos que es real, ¿quiénes están más relacionados? ¿Está F más relacionado a E o está más relacionado a A? Esa es una pregunta realmente buena y yo diría que la respuesta correcta es la E. Esto debido a que en un cladograma o en un árbol filogenético el tiempo irá en esta dirección, así que vamos a escribirlo. En otras palabras, este va a ser el ancestro común más viejo y después vamos a ir progresivamente hacia arriba. Eso significa que F y E compartirán un ancestro común justo aquí y F y A van a compartir un ancestro común más hacia abajo, justo aquí. Y ya que este está mucho más atrás en el tiempo,
nosotros vamos a decir que F está más relacionado a E. Pero este es un modelo muy simplista y de nuevo, es una suposición de cómo podría ocurrir. Una cuestión más difícil podría ser que agreguemos uno nuevo. Digamos que descubrimos algo como esto. Esta es la especie H o subespecie H. ¿En dónde ponemos a esta subespecie H en este cladograma? Y bueno, cuando hablo con los estudiantes en clase, ellos dicen que hay 3 o 4 áreas donde podríamos agregar a esta subespecie H. Así que algunos estudiantes piensan que deberíamos agregarla ramificando por aquí, otros que deberíamos ramificar de, otros dicen que deberíamos ramificar justo por aquí, y otros que deberíamos ramificar algo como esto. Entonces, todas estas son opciones posibles, pero aunque todas estas son hipótesis, podemos poner muchas más hipótesis por ahí. Ahora, entre comillas, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bien, si tuviera que poner esto en algún lugar, lo que haría sería ponerlo justo aquí, porque si yo la pusiera más atrás, antes de que el ojo evolucione, es decir, ya que no tenemos ese ojo en H, podría haber ocurrido así, pero sería extraño que además evolucionen exactamente los mismos dientes y los mismos pinchos defensivos, cosa que encontramos más arriba. Entonces, una suposición más factible sería que ramificara de esta A y después pierda su ojo. ¿Y cómo pudo perder su ojo? Bien, si tuviéramos que poner uno de estos en un área donde no haya luz, el ojo no representaría una ventaja y entonces, muchas veces, cuando estamos añadiendo algo a un cladograma, pensamos en solo añadir características que son adicionales. Pero sepan esto, es tan probable perder una característica como ganar una nueva. Por lo tanto, esta sería una buena solución para saber en dónde va H. Y de lo que estoy hablando ahora es de la navaja de Ockham. En otras palabras, estoy hablando de la teoría de parsimonia. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que si todas las cosas son iguales, la explicación más simple de cómo ocurrió es probablemente la más correcta. En otras palabras, si yo salgo en la mañana y hay un vaso de leche que se derramó en la cocina, entonces podrían aparecer un montón de hipótesis sobre qué es lo que pasó. Podrían ser extraterrestres, podría ser pie grande, podría ser un terremoto masivo o podría ser mi gato. Y si yo tuviera que observar todas estas, es más probable que haya sido mi gato. No significa que sea correcto, no significa que los extraterrestres no bajaron y derramaron mi leche, solo significa que es más probable que el gato lo hizo. Entonces, cuando estás elaborando un cladograma, intentas hacer algo así y tratas de usar esta idea de parsimonia, la idea de que la explicación más simple es la mejor. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. Este sería un cladograma que se creó para primates. Y si observamos de nuevo el anterior, en general en biología solíamos usar todas estas características para colocar organismos en un cladograma, características físicas, pero puede imaginarse que no es una gran manera de clasificar la vida o incluso demostrar las relaciones evolutivas. Ahora tenemos el ADN, tenemos la genética. Entonces tú puedes crear un cladograma como este solo secuenciando el ADN en todos estos diferentes organismos y después arrojando los resultados en una computadora y así crear un cladograma plausible. ¿Y en dónde están ustedes? Bueno, ustedes están justo aquí en el lado humano. Y si tuviéramos que ir a través desde la izquierda, están los lémures y los lorinos. Ellos comparten un ancestro común justo aquí, pero también muestran un ancestro común lejano con todos los primates aquí en la posición inicial. Después vamos a hablar de los tarseros o los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Estos son términos un poco raros. El mono del Nuevo Mundo es un mono sudamericano. Un ejemplo podría ser el mono ardilla. Y el mono del Viejo Mundo sería como un babuino, así que todos estos monos tienen cola. Y ahora continuaremos con los simios. El primero sería el gibón, que sería el primer punto de ramificación. Después tenemos al orangután, el gorila, el chimpancé y podemos poner al bonobo ramificado justo por aquí. Y finalmente tenemos a los humanos. Entonces, de nuevo, esto es solo un cladograma. Es una hipótesis de cómo estas cosas están relacionadas y estamos viendo a las características que están compartidas por todos estos miembros.
Pero las grandes características que estamos viendo ahora son las estructuras homólogas de ADN. En otras palabras, en donde la genética coincide, significa que tienen un ancestro en común. ¿Y eso significa que pasamos de gorilas a humanos? No, solo significa que tenemos un ancestro al inicio de este punto. Entonces, estos fueron los cladogramas y espero que todo esto te haya sido bastante útil. Incluido humanos, ¿no? Pero vamos a empezar con el tema de animales como los mamíferos en general, donde pertenecemos todos, ¿no? O la evolución del cerdo, que es otro de los animales pecuarios también que se utiliza bastante, ¿no? A partir de, bueno, especies silvestres como el jabalí. Que el cerdo es una especie que viene de sus orígenes de la especie el jabalí. Tiene origen en el jabalí, ¿sí? Conocemos que el jabalí es una especie que tiene origen en el jabalí, ¿sí? Conocemos que el jabalí es una especie que conocemos de tiempos muy antiguos. Se remonta hacia los años 4900, 5000 antes de Cristo. ¿Sí? Es la evolución, y como la conocemos, en su origen en el jabalí puede ser de dos tipos: el tipo europeo y el tipo indio. ¿Sí? El cerdo de la región europea
Se denomina sus, es el género, y la especie Scrofaferus, de color negro matizado con gris y castaño. Y el cerdo originario de la India se trata del género sus y especie Vittatus. Entonces vemos que son familia por el género. Sus Scrofaferus, el cerdo de Europa, y sus Vittatus, el cerdo de la India, que carece de cresta o línea en la parte superior de color gris castaño con una franja blanca hacia ambos lados de la cara. Y el origen de los porcinos se dio en Europa e India, y según algunos autores, su domesticación se remonta hacia el año 4900 a 5000 a.C., tiempos muy atrás. Entonces, aquí tenemos la clasificación taxonómica del cerdo. Pertenece al reino animal, cordados, ¿sí?, por tener espinazo en las vértebras, mamíferos, por ser de sangre caliente, y las hembras de cría pues presentan glándula mamaria para alimentar a sus lechones. Orden Artiodáctilos, por tener dedos en número par, ¿sí?, de su uña. Familia de los suidos, por ser ungulados, no son animales rumiantes como la vaca, como los ovinos y caprinos, sino que por el contrario poseen un solo estómago. El género sus, habíamos dicho que se desprenden las especies sus crafa y sus vittatus, es el cerdo, habíamos visto en la diapositiva anterior, de Europa y de la India respectivamente. De acuerdo también a la evolución que han tenido los cerdos, se ha también cambiado el concepto o el nombre con que se venía llamando de la antigüedad, ¿sí? Gorrino se llamaba antiguamente cuando los animales tenían menos de 4 meses. Actualmente podemos llamarlo como animales que están en etapa de levante, o cerdos de levante. Cochinillo, cuando todavía estaban mamando, ¿sí?, cuando dependían de la alimentación por medio de la leche, ¿sí? Actualmente se llaman lechones. Ladrillo, al cerdo macho que se destina a la reproducción, que actualmente conocemos como berraco o semental, o macho reproductor. Cochino, a los cerdos destinados al sacrificio, se denominaba antes cochino, lo que nosotros conocemos como cerdos de engorde o cerdo cebado. Lechón, al cerdo macho de cualquier edad, ¿sí? Así se llama cerdo normalmente, independientemente de qué talla eso tenga. Yara se llamaba antes, ¿sí?, a un grupo de cerdos, ¿sí? Acá podemos decir un lote. Vulgarmente también lo conocemos como una colcada, una camada. Y puerco al cerdo gordo, marrano ya cebado. Vea que también a través del tiempo ha evolucionado la manera de cómo nosotros estamos dándole un nombre a los animales. Depende de la etapa o la etapa en la que se encuentren. Vemos aquí entonces el cerdo europeo, o que conocíamos como jabalí europeo, el sus crofa, y el cerdo de la India, el sus vittatus. Aquí los vemos, cada uno de ellos. Y el jabalí, cerdo europeo, se caracterizaba por tener unos colmillos prominentes. Entonces, ¿cómo evolucionó el cerdo? Pasó de ser un jabalí, aunque todavía existen los jabalíes, ¿sí?, se fue domesticando y luego evolucionó a un cerdo que era destinado a la comercialización, cerdo tipo carne. Entonces, cuando la especie empezó como jabalí, año 4900, 5000 a.C., veíamos que tenía una conformación totalmente diferente a la que conocemos el cerdo actualmente. El 70% del peso de un cerdo salvaje, un jabalí, se encontraba en su mitad anterior, ¿sí?,
cuyos cortes son de menor valor. Entonces, el 70% de su cuerpo estaba de la mitad de su cuerpo hacia adelante, hacia la cabeza. Y que en la parte posterior era un animal, ¿sí?, tenía menos proporción de carne. La mayoría de su cuerpo estaba ubicado en la parte o en la zona anterior de su cuerpo, de la mitad hacia adelante, el 70% de su cuerpo. Luego, cuando pasó a cerdo doméstico, a principios del siglo XX, ¿sí?, cuando ocurrió la domesticación del cerdo, ya no luchaba por obtener sus alimentos, no tenía enemigos peligrosos, por lo que comenzó a vivir en una forma sedentaria en las poblaciones y en porquerizas, y aquí aparecieron las instalaciones para los cerdos. Y acá el cerdo pasó de tener 50 y 50% de su cuerpo repartido, ¿sí? Entonces ya vemos que no es un cerdo que era más grande en su parte anterior, más pequeño, ¿sí?, menor proporción en su región posterior, sino que estaba distribuido de forma equitativa, ¿sí? 50% en su región anterior, 50% en su región posterior. Vemos cuando fue domesticado animales muy grandes, ¿sí? Actualmente conocemos el cerdo tipo carne, ¿sí?, cerdo destinado a la comercialización. Entonces, ya la conformación también cambia. Ya vemos que en su parte anterior, en su parte delantera, pues disminuye la proporción. Ya no pasa de un 70% a un 50%, sino a un 30%. Se invierten las proporciones con respecto al cerdo salvaje o jabalí. Y el 70% de su cuerpo, ¿sí?, se encuentra en la región posterior o en la parte trasera, donde se acumula gran cantidad de carne, ¿sí? Y ya vemos un cerdo en su parte anterior o en su parte delantera más pequeña, ¿sí?, cabeza más pequeña, manos más pequeñas. La mayoría de su cuerpo está destinada en la región posterior, en la parte trasera, donde hay mayor acumulación de músculos, de tejidos magros. La necesidad de proteína animal y facilidad de obtención de grasas vegetales llevan al hombre a criar cerdo tipo carne, como un carnudo, cuerpo alargado y cabeza liviana o pequeña. El 70% lo constituye la parte anterior. Aquí vemos claramente. Esto ha venido evolucionando gracias a los cruzamientos, ¿sí? Ha venido mejorando algunas características como la producción de carne, el tamaño, ¿sí? Eso es mediante cruzamiento con otras razas. Así es que se obtiene el mejoramiento genético mediante cruces. Entonces vemos aquí, en resumen, cómo ha sido la evolución. Primero, cerdo salvaje, luego cerdo domesticado, tercero, cerdo para la producción de carne. Vemos cómo ha venido evolucionando, cómo se ha venido conformando el cuerpo del animal hasta llegar al cerdo que conocemos hoy día. También ha evolucionado la deposición de grasa, ¿sí? Anteriormente, 60, 70 años atrás, veíamos que la conformación del cerdo en su región posterior era mucho mayor la deposición de grasa. Todo esto que se está encerrando en un círculo, toda esta parte blanca que aquí vemos, formaba el tocino, grasa. Y vemos el cerdo actual, a partir a finales de los años 90, 2000, la década de 2000 hacia acá, vemos que la deposición de grasa es mucho menor. Esto ha ocurrido gracias al mejoramiento genético, a la alimentación balanceada que se le está suministrando a los cerdos actualmente, al manejo que se le ha realizado a las producciones porcinas en la actualidad. Entonces, el cerdo actualmente se diferencia
los cerdos salvajes, al cerdo doméstico, ya que los cerdos de hoy en día presentan alta prolificidad. ¿Qué quiere decir alta prolificidad? Tienen gran número de lechones por parto, las hembras, alrededor de 10 a 13 lechones, dependiendo la raza. La lactancia corta, ¿sí?, o amamantamiento corto a las crías, de 3 a 5 semanas, nos lo destinamos a nivel comercial. Nosotros destinamos las crías para la venta o para la ceba, bajo intervalos de celo, ¿sí?, de acuerdo al manejo que le demos a las cerdas gestantes o a las cerdas crías. Depende de la condición en la que lleguen al momento del destete, ya sea las 3, 4 o 5 semanas, se acorta este intervalo. Es decir, que apenas yo destete a los cerdos a una edad temprana, se me puede acalorar a hembra a edad temprana, a un tiempo temprano. Si yo desteto los lechones a los 21 o 28 días de nacidos, a los siguientes 5 días se me puede estar presentando o se me puede estar acalorando la cerda. Un intervalo entre 3 y 10 días. Temprana pubertad. Machos y hembras se desarrollan, como decimos nosotros vulgarmente, o se acaloran. En el caso de las hembras, se empiezan a presentar su primer celo a edad temprana, de 5 a 6 meses razas norteamericanas y europeas, y de 3 a 5 meses razas chinas. Numeroso tamaño de camada, ya habíamos hablado en la parte posterior cuando hablamos de la prolificidad, ¿sí? Las cerdas que son primíparas, cuando hablo de primíparos me refiero a que van a tener o van a experimentar su primer parto. Están teniendo en su primer parto de 7 a 8 lechones, y las cerdas que tienen más de un parto, van a tener su segundo parto en adelante, pueden tener en parir de 10 a 13 lechones, y las razas chinas, ¿sí?, más prolíficas de 15 a 18 cerdos o lechones por parto. Corto ciclo estral, la presentación del celo o calor en las hembras de la raza porcina se encuentra o se presenta alrededor de los 21 días, una variación de entre los 18 y los 24 días. Cada 3 semanas, la hembra, cuando no está preñada y está en buenas condiciones, se me puede acalorar. Lo vamos a tratar con más detalle, más reproducción porcina. Entonces, los cerdos de la actualidad vemos que presentan características como la docilidad. Las hembras son muy dóciles o muy mansas al momento del parto. Son muy aseados, ya que tienen hábitos de limpieza muy marcados. ¿Sí? Limitan áreas sucias y limpias dentro del corral, dentro de la marranera, dentro del piquero, decimos nosotros de manera vulgar o de manera común. Limitan áreas sucias y limpias. ¿Sí? Lo tienen los cerdos en un corral. Ellos generalmente dividen ese corral en 2 partes: el área limpia, donde ellos comen, donde ellos reposan, y el área sucia, donde ellos realizan sus necesidades, donde ellos defecan, ¿sí?, donde ellos orinan. Entonces, son muy aseados en ese sentido. Ellos se revuelcan en sus heces para termorregular. Cuando las temperaturas están muy elevadas, los cerdos están estresados, entonces buscan mecanismos como revolcarse en sus heces para encontrar mayor frescura, ¿sí? Ellos no sudan. Entonces ellos termorregulan la temperatura corporal cuando la temperatura está muy alta, revolcándose en sus propias heces. Desde ahí se denomina el término cochino. Pero ellos aseados decimos que son porque delimitan el área donde... Bien, para esta práctica nosotros ya tenemos unas secuencias que están ya como ustedes han visto, en extensión FASTA.
¿no? Que es la famosa TXT. Hay los archivos, entonces nosotros tenemos los archivos, como ya se pueden ver, están los archivos con las extensiones. Si queremos ver, a ver, no, nosotros podemos ver ahí que ya tenemos nosotros las secuencias. En este caso vamos a trabajar pues con especies domésticas, con vacuno, cabra, caballo, cerdo, ¿no? Llama, cuy y 2 aves, pato y gallina en este caso. Bien, el programa siempre antes de hacer cualquier tipo de alineamiento, ¿no? Debemos cargar toda la secuencia, como se puede ver acá. Y nosotros observamos que, bueno, lo están marcando con colores, ¿no? Aquellas secuencias que son idénticas las marca, por ejemplo, acá la timina. Todas estas especies hasta cuy tienen timina. Pato y gallina tiene guanina en esta segunda secuencia, ¿no? De la misma forma para todos. En algunos casos hay secuencias compartidas por todas las especies. Son secuencias conservadas o nucleótidos conservados. Mientras que en otros sufren variaciones. Recuerden ustedes que cada 3 nucleótidos determina un aminoácido, ¿no? Acá tenemos que me va a determinar un aminoácido en el código, que ya lo hemos visto en otra práctica. Y de acuerdo a esto nosotros vamos a poder armar los árboles filogenéticos, ¿no? Entonces abrimos el programa Mega, que todos ya lo deben tener instalado, ¿no? Ahí está el programa Mega, ¿no? Para poder hacer el tipo de análisis, ¿no? El formato tiene que estar convertido a formato Mega. A la hora que uno lo jala, ¿no? Lo puede fácilmente convertir a formato Mega. En este caso le hemos puesto pues el nombre de especies domésticas, ¿no? Jalamos esta ALN, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en la secuencia, ¿no? Ahí visualizamos nosotros, por ejemplo, cuáles son las extensiones ALN, ¿no? Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a eso, transformarlo, ¿no? En un formato Mega, ¿no? Que el programa lo tiene para hacerlo, ¿no? Previamente, para que lo jale. Una vez que nosotros jalamos el programa, ¿no? Jalamos el archivo. Vamos a mirar lo que ya hemos visto, pero a nosotros nos interesa en verdad donde está ese árbol, este pequeño árbol que dice filogenia. Y ahí nosotros, ¿no? Una vez que tenemos las secuencias, vamos a escoger el modelo, ¿no? El de máxima parsimonia es uno de los que se utiliza con mayor frecuencia, pero hay otros más, ¿no? El de máxima similitud, el Neighbor Unit, ¿no? UPGMA. Son modelos que establecen las tasas mutacionales. Recuerden que los nucleótidos mutan, ¿no? ¿Y cuál es la tasa mutacional de cada uno de ellos? Eso varía por modelo. Puede ser de purinas a pirimidinas, o de purina a purina, o viceversa. No se sabe con exactitud, y cada uno de esos modelos prioriza, ¿no? La tasa mutacional en una dirección u otra, ¿ya? Pero probamos con aquel que se acerque más a la historia real, meramente de la evolución de, en este caso, de estos vertebrados o vertebrados domésticos, ¿no? Previamente nosotros vamos a elegir la secuencia y nos va a pedir algunos parámetros, ¿no? Tenemos ahí para secuencias nucleotídicas, para proteínas, si estamos hablando de secuencias de aminoácidos, ¿no? Nosotros le damos OK, ¿no? Y escogemos, decimos que esto sea una secuencia codificante, porque también tenemos, recuerden ustedes, secuencias de ADN que no codifican proteínas. Le decimos sí, para que sea una secuencia codificante. Y escogemos el código genético. Recuerden que el código genético es universal, pero tiene algunas excepciones, ¿no? Con otros ADNs, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente capítulo, el ADN mitocondrial
tiene el mismo código con algunas variantes. Iguales para diferentes organismos. Pero en este caso vamos a trabajar con el código genético nuclear, el estándar. Bien, una vez que nosotros seleccionamos el árbol, nos bota, ¿no?, este dendrograma, uno de ellos, ¿no?, donde están relacionados los individuos, por ejemplo, caballo y cerdo, cuy, llama, ¿no? Y cada vez que nos alejamos en el árbol, significa que hay menos relación filogenética entre esos organismos. Lo que podemos observar acá, si es un árbol, ¿no?, es un árbol donde los mamíferos en general están separados de las aves, ¿no? Y eso es una historia evolutiva ineludible, ¿no? O sea, no hay que darle mucha vuelta para llegar a esa conclusión. Pero bueno, rebota este árbol y de ahí vamos probando los demás árboles para ver cuál coincide con nuestros datos. Entonces, vamos a abrir el programa Mega. ¿No? Nosotros vamos a abrir el programa Vega y buscamos los archivos respectivos, donde lo tengamos grabado. Acá. Entonces buscamos, abrimos, ¿no?, domésticas, buscamos la ahí tenemos los archivos, que los tenemos, ¿no?, grabados, ¿no?, con las secuencias específicas, ¿no?, para poder dilucidar. ¿No? En este caso hay que editar, ¿no?, pero es una forma de poderlo ver previamente antes de trabajar la secuencia, ¿no? Vamos a buscar el archivo que ya está un poco más digerido, ¿no? Ahí está, ¿no? Siempre tiene que haber este símbolo mayor cada vez que nosotros ponemos el nombre de una especie, ¿ya? En esta línea y seguida en la segunda línea debe estar la secuencia, ¿ya? En ese orden. Es un tema que ya manejan todos los programas que trabajan con secuencias, es un universalmente aceptado, ¿no? Entonces ya tenemos la secuencia, ¿no? Ya tenemos la secuencia, ¿no? Y si queremos verlo pues con más detalle, entonces yo voy a abrir, ya que estaba viendo la secuencia, ahora voy a abrir especie doméstica 2. Ya está alineado, no le vamos a pequeñecer, vamos directo a analizar. Y acá ustedes tienen que escoger, esto es secuencia de nucleótidos, ¿no? ¿No? Secuencia de nucleótidos, perfecto, que codifica va a codificar proteína, claro que sí. ¿Con qué árbol, con qué tipo de código genético? Ya hemos visto que hay varios, vamos a escoger el nuclear. Listo, ya tenemos las secuencias. Ahí está la secuencia, ya sabemos que los puntos, ¿no?, los puntos indican los mismos nucleótidos. Eso quiere decir que, por ejemplo, para vacunos hay adenina, cabra también adenina, caballo adenina, cerdo adenina, llama adenina, cuy adenina, y solamente cambia en pato. Los puntos me indican que es el mismo nucleótido que aparece en la secuencia de arriba. Hay zonas conservadas y hay zonas variables, ¿no? Por ejemplo, es una zona conservada, ¿no? Y si yo quiero señalar la zona variable, me indica pues todas las variedades donde se ha producido por lo menos una variación nucleotídica en cada una de ellas, ¿no? La más conservada solamente es el tercer nucleótido de este codón. Muy bien, seguidamente
voy a aplicar la filogenia y ahí, bueno, puedo escoger yo cuál de estos modelos voy a utilizar. Vamos a escoger uno, el Neighbor Unit, es uno, y a ver qué nos, ¿no? Ajá. Entonces nos sale esta información, que es verdaderamente que nos explica qué está haciendo el modelo, qué le está dando más valor, ¿no? Y le hacemos OK. Y ahí está, ¿no? Nos bota este árbol. Lo voy a agrandar un poco, ¿no? Nos bota este árbol basado obviamente en información. Acá está toda la información de las publicaciones. Todo esto está basado ya en publicaciones previas, ¿no? Y nosotros vamos a poder observar bien, con los datos vamos a proceder a hacer el análisis filogenético. Acá le hacemos un clic acá. Hay varios modelos, como ya le dije. Vamos a escoger uno, el Neighbor Unit. ¿Ya? Y esto nos explica un poco de qué se trata este modelo. Ahí nos dan a nosotros algunos datos. Nosotros simplemente le damos OK. Y me bota el árbol, ¿no? Este árbol está, bueno, ahí están las publicaciones. Siempre tiene el tema de las publicaciones, ¿no? En que se basa este modelo. Son modelos ya inferidos hace décadas. Y bueno, ahí tenemos nosotros el árbol, ¿no? Este árbol en forma escalonada. Lo que sí podemos ver, grupo grande de aves acá y de mamíferos acá, ¿no? Pero si queremos darle otro, de repente nuestra vista se acomoda. Esa es otra forma de verlo, ¿no? Pero creo que el tema ¿no? Esa es otra forma de verlo, ¿no? Nosotros podemos ordenarlo de muchas formas. Las publicaciones en árboles genealógicos es bastante variado, ¿no? Entonces incluso lo podemos ver en círculo, ¿no? Lo podemos ver radiado, ¿no? En fin, dependiendo ya de cada autor, qué es lo que desea, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, yo manejo más la forma escalonada. Y acá vamos a ver, pato y gallina están alejados filogenéticamente del resto, ¿no? Entonces, veríamos quién está más cerca a quién con este modelo Neighbor Unit, ¿no? De repente acá hay lo que se llama el flip. Con este flip yo puedo cambiar de posición. De repente puedo subir vacuno, ¿no? Puedo decir, no, vacuno va arriba. Ahí está vacuno, que está más cerca a cabra, ¿no? Habría que preguntarse si es así, es cierto, ¿no? Está más cerca a cabra. Vamos a ponerlo ahí, para que lo veamos con más calma. Almiría no. Esto debería subir, ¿no? El tema de repente debería ser el cambio acá. Caballo estaría más cerca a vacuno, dirían algunos, de repente por el tamaño. Otros me van a decir, no, de repente llama sube y caballo podría darle la vuelta. Pero hay un tema ahí, el cuy no debe ir ahí. En fin, en este modelo notamos, por ejemplo, que los rumiantes, básicamente vacuno y llama, ¿no? El cerdo no es un rumiante, ponemos el caballo ahí. Pero acá está el cuy y acá está la cabra. Entonces ahí hay un problema. Porque este modelo debería poner a los rumiantes juntos. O sea, cabra, ovino y... Perdón, cabra, llama y vacuno. Sin embargo, eso no pasa. Entonces, este modelo no se condiciona para las cosas que yo quiero sacar acá, ¿no? Entonces, escojo otro modelo, ¿no? Escojo otro modelo que esté más acorde, ¿no? Voy a escoger el de UPMGA, otro modelo. Le doy igualito, OK. Ajá. Y me bota esto, ¿no? Y me bota este modelo. Acá este modelo sigue separando aves, lo cual está bien. Vacuno y cabra ahora están juntos, pero llama aparece por acá. Y cerdo y caballo siguen apareciendo juntos, ¿no? Entonces de repente yo podría hacerle un subtree, le hago el cambio, cabra y vacuno está acá,
Voy a cambiar acá. Cuy se aleja de acá. Cuy está más alejado. Llama y cerdo de repente, ¿no? Digo, llama está acá, cerdo y caballo. Pero esto, bueno, es un modelo es un modelo que predice, ¿no? Un poco más cierto que el otro, ¿no? Que tanto se han separado, ¿no? Acá había una separación de cerdo y caballo y la llama ha ido allá. Pero si de repente no te convence este modelo, apliquemos otro. El programa tiene, vamos a aplicar el de máxima parsimonia. Igualito, le hacemos OK y nos bota otro modelo. Y acá, ¿no? Acá sí tenemos algo interesante. Están estos tres en grupo, ¿no? Estos tres en grupo, donde vemos simplemente apareció la cabra, ¿no? Se distanció del vacuno y del vacuno se distanciaron las llamas, ¿no? Y acá podríamos hacer un flick para acomodarlo un poco mejor. Lo que queremos es poner el cuy más lejos, ¿no? Podría ser una explicación. Si quiero de repente lo pongo así: cabra, vacuno, llama, cerdo, ¿no? Caballo, cuy, ¿no? Entonces este modelo como que se acomoda mejor a los resultados que yo estoy teniendo, ¿no? En esta construcción de árboles filogenéticos. Hay que ir probando, ¿no? Hay que ir probando, y eso depende de la secuencia también, depende del gen, si está muy conservado, tiene mucha variabilidad. ¿Qué importancia ha tenido este gen en todos estos individuos para tener un árbol, ¿no? Filogenético aceptable, ¿no? Para ver quién es el ancestro más común, quién dio lugar a otros individuos, ¿no? Esa es la idea de los árboles filogenéticos, ¿no? Incluso esto ya lo puedo guardar, incluso, ¿no? Puedo guardar la información, la imagen la puedo guardar. De repente quiero guardarla como un BMP, ¿no? Busco el archivo, qué sé yo, lo voy a grabar en escritorio, le pongo acá filogenia, ¿no? Para mi presentación de mi informe, lo guardo, ¿no? Ahí está, como BMP, lo grabo como figura, ¿no? Y debe estar grabado, ¿no? Debe estar grabado. En este caso lo hemos grabado en el escritorio. Filogenia, ¿no? Y ahí está, ¿no? Filogenia. Le hago clic y aparece, ¿no? La figura. ¿Ok? Bien. Otra cosa que también puedo hacer con la secuencia, que tengo otra vez la secuencia, es traducirla. Ya lo habíamos visto, ¿no? Puedo yo traducir la secuencia. Ya sabemos el código de una letra. En este caso este es metionina, ¿no? Acá entra otro aminoácido, arginina si no me equivoco, ¿no? Con el código genético. Y a partir de ahí también yo puedo, en base a esto, construir árboles. Ya no por la secuencia de nucleótidos, sino la de los aminoácidos. Y en verdad la de los aminoácidos es una de las más certeras porque está asociada a una enzima, a una proteína estructural que ha tenido que evolucionar en el tiempo. Es en sí el aminoácido el que va a determinar el éxito de una mutación en el material genético, ¿no? Entonces de repente ahí yo puedo agarrar y construir también máxima parsimonia, ¿no? Y bueno, ¿no? Obtener resultados, ¿no? ¿Ok? Obtener resultados. Lo podemos jugar, es bastante versátil el programa, ¿no? Bien, tenemos algunos ejercicios para resolver utilizando obviamente el programa Megwa. Usted escoja 3 animales, plantas, vegetales, lo que usted quiera, pero en general, ¿no? Y construye un árbol filogenético, ¿no? Tiene que buscar la información en el GenBank, ¿no? En el GenBank, ¿no? Ustedes ahí descargan la secuencia, ¿no? Descargan la secuencia y lo analizan. En el ejercicio 2, utilizando el programa Megwa y la secuencia de trabajo, secuencia nucleotídica, ustedes tienen que digitalizar esta secuencia
en FASTA, hacer la copia en FASTA, ya les dije cómo hacerlo, ¿no? Es un DNA nuclear, ADN nuclear, y construya, ¿no? construya los posibles árbol filogenético a partir de estas 7 especies propuestas, ¿no? Y bueno, concluir. ¿Qué puede concluir, no? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más lejos? Etcétera. En el ejercicio 3 dice se logró secuenciar la secuencia, bueno, se logró secuenciar a los aminoácidos, sería, ¿no? A los siguientes aminoácidos. Código de una letra, ahí está el código de una sola letra, no 3, de una importante enzima de 6 organismos, ¿no? Emparentados. ¿Cuál ha sido el aminoácido más importante para la evolución de estos 6 organismos y por qué? Y construye un árbol filogenético de los 6 organismos basándose en la secuencia de aminoácidos, ¿no? Que es lo que le puede hacer el programa MEGA. Y por último, usted construye el árbol filogenético de la especie animal de su trabajo. Usted ha escogido una especie animal. Para exposición, escoja un gen cualquiera, ¿no? Y escoja y relaciónelo con otras especies de animales muy relacionados. Por ejemplo, si he escogido perro, buscaré lobos, coyotes, zorros para relacionarlos, ¿no? O sea, lo más cercano posible y ver qué conclusiones obtiene, ¿no? Algunas referencias bibliográficas que le podrían ser de utilidad, ¿no? Están ahí presentes, ¿ok?